Buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva conferencia que celebramos aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en este salón de actos portátil, reducido en su aforo, limitado en su aforo, por todas las razones que ya ustedes saben, las desgraciadas razones que apelan a pandemias y a virus que pronto queremos ver desterrados. La conferencia se enmarca, la que se va a dictar esta tarde, dentro de esos ciclos de conferencias que hacemos con motivo de la llegada al Museo de Bellas Artes de Obras Invitadas, que es un programa que comenzamos en 2013, por el que al menos durante 3 veces al año traemos al Museo de Bellas Artes obras muy relevantes, obras destacadas, incluso obras maestras en muchos casos, que o bien nos sirven para completar algunas de las lagunas que desde el punto de vista de la colección tiene el museo, o bien nos sirven para reforzar líneas ya trabajadas y desarrolladas en la propia colección del museo y más específicamente dentro de la colección permanente. La conferencia se enmarca dentro, por lo tanto, del programa La Obra Invitada y más específicamente se relaciona con las dos extraordinarias tallas de Juan Alonso de Villabrilla y Ron, que desde hace unas semanas lucen en la Sala 4, aquí justito al lado del Museo de Bellas Artes, procedentes del Museo Nacional de Escultura, a quien queremos agradecer, por supuesto, su generosidad, su predisposición, la mostrada en todo momento, para que estas esculturas al final pudieran estar aquí durante casi 3 meses. Esculturas, además, de un artista muy importante, nacido en Asturias, un escultor capital del siglo XVIII y del que el Museo de Bellas Artes de Asturias hasta ahora no tenía ni tiene obra. Por lo tanto, entran dentro de esa dinámica de completar lagunas de nuestra colección. Son San Agustín de Hipona y una Santa Rita de Casia, procedentes, como digo, del Museo Nacional de Escultura. Y para la conferencia, para esta conferencia que celebramos hoy, día 18 de marzo, desde el primer momento tuvimos claro que la persona indicada para dictarla, para pronunciarla, no era otra que un gran conocido de la sociedad asturiana por su papel central, vertebrador, en los estudios de Historia del Arte de nuestra universidad, de la que se marchó en 1992, pero después de haber dejado una honda, profundísima huella y unos cuantos y buenísimos discípulos. Como digo, sabíamos que la conferencia la debía dictar y la debía pronunciar el catedrático de Historia del Arte, primero de la Universidad de Oviedo y luego de la Universidad de Murcia, don Germán Ramallo, que es la persona que nos acompaña y que ha dado como título a la conferencia de hoy el siguiente que les voy a enunciar: Juan Alonso Villabrilla y Ron, entre la elegancia cortesana y el naturalismo expresivo. Este es el título de la conferencia que nos va a dictar Germán Ramallo Asensio, el doctor Germán Ramallo, del que voy a hacer una muy rápida y sintética biografía, sobre todo académica e intelectual, para darle luego ya la palabra y que nos hable, nos ilustre de no solo Villabrilla y Ron, sino de todo ese contexto de escultura del que nos va a hablar. El doctor Ramallo Asensio, antes de ser doctor, fue licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1971. También fue investigador becado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre los años 71 y 73, haciéndose poco más tarde doctor por la Universidad de Oviedo en 1978, consiguiendo el premio extraordinario. Fue también premio de investigación en Humanidades del Principado de Asturias. Es diplomado en cine por la Cátedra de Cine de Valladolid, diplomado en técnicas para la arqueología, dibujo arqueológico por la Universidad Complutense de Madrid y, como ya me refería anteriormente, fue catedrático de Historia del Arte de nuestra universidad, de la Universidad de Oviedo, de 1986 a 1992. Desde 1992 fue catedrático de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad de Murcia, de la que desde octubre de 2014 fue profesor emérito.
Fue director de su departamento, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, desde 2002 a 2004 y también, entre otras direcciones, se encargó de la del Instituto de Cine de la Universidad de Oviedo, de las primeras jornadas de cine español, que es otra de sus grandes pasiones, aficiones y también líneas de investigación. Pionero en cierto sentido, por lo menos en lo que a Asturias se refiere, en Oviedo, en 1980, y miembro de la Comisión de Patrimonio del Principado desde su fundación hasta su marcha de Asturias en el año 92 y miembro de la Comisión de Patrimonio de la Iglesia Asturiana también desde su fundación hasta su marcha de Asturias en 1992. Es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos y académico de número de la Real Academia de Santa María de la Risaca de Murcia. El profesor, doctor y catedrático Ramallo Asensio también es autor de varias decenas de libros, capítulos de libros y artículos sobre arte barroco, arte del Renacimiento, arte medieval, arte del siglo XIX, arte contemporáneo y cine, con especial incidencia en todo lo que tiene que ver con la escultura barroca, la arquitectura civil y señorial y las catedrales españolas desde el siglo XVI al siglo XIX. También dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo desde el punto de vista de la investigación a todo lo relacionado con la iconografía en el cine. Ha sido investigador principal de 3 proyectos I+D+I desde el año 2000 a 2010, coordinando además numerosas universidades como algunas de Barcelona, Oviedo, Málaga, Santiago de Compostela, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia en torno al tema las catedrales españolas durante el barroco, transformaciones morfológicas y de significado. Ha sido investigador del proyecto I+D+I, Filmografía Española, que se desarrolló entre los años 1990 y 1996, y director nada más y nada menos de 17 tesis doctorales, varias tesinas, varios trabajos de investigación de doctorado, tesis de máster, autor de 15 prólogos de libros, resultados de muchos de esos trabajos dirigidos, y director de cursos de extensión universitaria, de promoción educativa, de cursos de verano en Murcia, Mula, Gijón, Avilés, Oviedo y Santander. Para finalizar, ha sido partícipe de otros muchos cursos en toda España, de cursos de doctorado, de posgrado, en otras universidades como Valladolid, Almería, Málaga, Santiago de Compostela, Pamplona, Valencia, Oviedo, La Laguna, Las Palmas, Palma de Mallorca, León, Cartagena, Palermo, Instituto Tecnológico de Murcia, y ponente invitado en jornadas y congresos en Madrid, en León, en Málaga, en Granada, en Oviedo, en Toulouse, en Palermo, en Puebla de Los Ángeles, etcétera, etcétera. También ha comisariado numerosas exposiciones de artistas contemporáneos y de otros periodos y, como es mucho, pues aquí lo dejamos y podríamos seguir hablando todavía mucho más de su extenso currículum, ¿no? Lo importante es que ha dejado una huella imborrable en los estudios de historia del arte en Oviedo, supongo que también estoy convencido que en Murcia, que ha dejado muchísimos discípulos que están hoy aquí en esta sala escuchando al profesor Germán Ramallo. Él se fue en el 92, yo empecé mis estudios en el año 93 y ya oíamos en ese año 93 la mala suerte que habíamos tenido de que se nos hubiera ido el profesor Ramallo de Oviedo por sus maravillosas clases, que ya no íbamos a poder tener. Bueno, pues no sé si voy a poder, porque realmente es mucha la emoción que tengo de estar aquí en el museo, en esta sala, en este museo que yo pues vi cómo se fue gestando este palacio que vi pues casi en ruinas y ahora pues estoy viendo el resultado. Y bueno, pues de ver a tanta gente querida, como veo por aquí. Agradezco mucho que se me haya llamado para esta conferencia por todas esas razones, por darme pues los circuitos y los paseos breves por esta ciudad, y también porque la escultura barroca es mi debilidad realmente, o una de mis debilidades, tengo muchas.
yo recuerdo cuando a don Carlos Cid le dije que también quiero traer aquí presente a este foro, a esta reunión, cuando le dije que quería hacer mi tesis doctoral sobre escultura barroca, que la estaba haciendo ya, la estaba haciendo en el Consejo, pero al venir aquí a Oviedo, dije, bueno, pues voy a cambiar de tema, pero no de periodo ni de manifestación artística. Estaba haciendo la proyección de Sarcillo y entonces al venir aquí dije, vamos a hacer la escultura barroca asturiana, que está sin tocar, retablos y escultura, está sin tocar. Y él, con esa sinceridad que le caracterizaba, me dijo, pues bien, me parece muy bien. Ahora, te digo una cosa, el barroco no me gusta y la escultura barroca me repugna. Digo, olé, eso es el director que yo quiero. Por lo menos que me deje ir libre y campar por mis anchas, ¿no? Vale. Entonces, realmente el meterme en ese tema de la escultura barroca fue muy interesante porque en Oviedo, como digo, estaba prácticamente todo sin hacer. Había algunos artículos de Pedro Penzol, algunos artículos de, en fin, no quiero dejarme ninguno, con lo cual no voy a citar tampoco. Algunos artículos sobre los retablos colaterales de la catedral, algunos artículos, en fin, de algunas cosas concretas por ahí, pero muy poco. Y había mucho, y había mucha documentación inédita que aparecía en los protocolos donde nadie había investigado todavía. Pero también apareció, de pronto, bueno, apareció, no, ya se conocía, se vio, unas magníficas esculturas en Pravia, magníficas, que yo decía, esto se sale de todo, se sale de toda norma, de todo lo que estoy viendo por aquí, esto es lo mejor, y de las cuales pues prácticamente no se sabía nada. Entonces esas esculturas de Pravia me llevaron de cabeza, pero auténticamente de cabeza, porque no había manera de encajarlas por ningún sitio. Hasta que por fin, pues viendo esa calidad excelsa de ellas, ese saber hacer del escultor que las hiciera y tal, dije, bueno, esto hay que realmente irse a buscar a Madrid, a la corte, y ahí seguramente encontraremos algún resultado. Pero claro, es que el escultor que había labrado esas esculturas, pues es que tampoco se sabía nada de él en la corte en ese momento. Estamos hablando del año 74, del año 75, en donde se conocía pues una magnífica escultura de cabeza cortada de San Pablo en el Museo de Escultura de Valladolid, en que estaba firmada por Juan Alonso Villabrilla y Ron, y que pues no se sabía nada más, ahora entraremos en ello. Es cierto que en ese momento pues Emilio Marcos Vallaure, publicó dos artículos esenciales, sobre todo el segundo. El primero era demostrar la asturianía de este escultor. Pues muy bien, es asturiano, es escultor de la cabeza cortada de San Pablo, y eso está demostrando que pues en Asturias hay un escultor excelso, sublime, extraordinario, porque esa cabeza lo es. Pero luego, a los pocos años, estamos hablando del año 70, pues a los pocos años, 74, 75 creo que fue, publicó el segundo, que es el más importante. O sea, es decir, señores, ese ese Juan Ron de que habla Ceán Bermúdez en su diccionario, que nos ha confundido a todos y tal, y no sé qué, y que además lo mezcla con un Pablo Ron, que también tal, ese es
Juan Alonso Villabrille y Ron. Y es este señor que nació ahí en Pesoz, en Argul, y que fue bautizado en la iglesia de Pesoz. Esa fue la clave, porque claro, inmediatamente, pues lo que Ceán Bermúdez atribuía o decía claramente que eran obras de ese Ron, pues pasaron a ser de Juan Alonso Villabrille y Ron. Con lo cual, pues se pudo dar el paso decisivo para la atribución de esas esculturas de Pravia que me traían de cabeza, pues a ese escultor. ¿Por qué? Pues porque resulta que había muchas concomitancias, muchas similitudes, y ahora veremos, de las obras de Pravia con otras obras que se acababan ya, gracias al artículo de Emilio Marcos Vallaure, el segundo artículo, se acababan ya de adjudicar a ese Juan Alonso de Villabrille y Ron. Esta conferencia está titulada, como ha dicho el director del museo, Alfonso Palacio, pero yo aquí he puesto también estas 4 palabras: origen, formación, cénit y proyección. Claro, me voy a centrar más en cénit. Vamos a poner las esculturas que se conocen y que ya se han ido añadiendo a su producción, pero vamos a hablar del origen y vamos a hablar de su proyección, porque su importancia no queda en él, sino que él también es maestro de escultores que van a cubrir un amplio periodo y que incluso, no diré que le superan, porque son otra cosa, pero sí la igualan en categoría y en técnica artística y en producción en general, como es Luis Salvador Carmona. Entonces, la proyección de Villabrille también no tenemos nunca que olvidar que es el formador de ese Luis Salvador Carmona, que realmente fue, pues, el grandísimo escultor del final del barroco. Formación, origen. Bueno, pues, como he dicho, lo tenemos aquí, en Argul. La casa natal, por lo visto, todavía se mantiene en pie, se conserva, y ahí nace este Juan Alonso Villabrille y Ron. Nace en el año 63 y pues hasta el año 84, que no lo encontramos en Madrid, tenemos ahí 21 años de enigma, que no sabemos exactamente lo que pasa con él. Claro, los aprendizajes en ese momento, los aprendizajes solían comenzar a los 15, 16 años, solían comenzar, con lo cual, pues, podemos pensar que si en Madrid está en el año 21 y parece que ya tiene un cierto nombre, o por lo menos está en relación, está codeado con gente de nombre, como son los Churriguera, pues eso quiere decir que la formación habría empezado antes, ¿no? Entonces, esa formación, pues se ha dicho de Sánchez de Agrela, pero claro, Sánchez de Agrela se muere un año antes de que él nazca, es imposible. Sánchez de Agrela es el autor del retablo de la Magdalena de Cangas de Narcea, magnífica iglesia, como sabemos, con unos retablos, principalmente el retablo mayor, pues también de una envergadura extraordinaria, ¿no? Pedro Sánchez de Agrela muere en el año 62, pero seguramente pues hay unos Ron, sobre todo pues Manuel Ron, que encontramos como hacedor del retablo del acebo y que seguramente se formó en estos de Corias, y aquí estamos, esta debe ser la clave de la primera formación de Villabrille y Ron. Estos retablos que se quedaron sin documentar
cuando yo hice el trabajo, porque no se podían ver los protocolos de Cangas de Narcea, pero ahora, pues gracias a Pelayo Fernández, dirigido por Javier González, que está aquí en su tesis doctoral, pues se ha sabido el nombre y la fecha del autor retablista y del escultor. Francisco González, retablista; Pedro del Valle, escultor, fecha 77-78. Entonces aquí ya tenemos a Villabrille, pues con 14-15 años. Si de alguna manera quería empezar, podía perfectamente haber empezado por aquí, en estos retablos de Corias, del monasterio de Corias, retablo mayor y retablos colaterales, al igual que debía de ser aquí también donde comenzaran esos Ron, de los cuales pues conocemos a ese Manuel Ron, que en el año 89 trabaja en el retablo del acebo. Traigo estos detalles porque aquí hay algo muy claro, y es la habilidad, el preciosismo con que se talla la madera. Veamos estas hojarascas, pero también esas tarjetas de follaje crespo que tenemos ahí, y claro, todo eso pues necesita mucha mano de obra que trabaje anónimamente y que esté haciendo eso, y un director que sea el que vaya apurando y vaya obligando a que eso quede como tal. Puede ser entonces eso el origen, diríamos, de esa primera formación que pudo obtener con Manuel Ron también. Lo que pasa es que son de la misma edad, por eso digo o sea que debían estar ambos en el mismo sitio. Tampoco podemos pensar que Manuel Ron es maestro, le enseña, porque son de la misma edad, Villabrille y Manuel Ron. Y Manuel Ron, que casa con una hija de Pedro Sánchez de Agrela, con lo cual, eso sí, se establece esa relación con Pedro Sánchez de Agrela, pero nunca de magisterio, porque, como digo, Agrela muere un año antes de que Villabrille comience su andadura. Entonces, fíjense como aquí tenemos igualmente esas tarjetas crespas, ese modo de tallar la madera. Estoy hablándome ya más que de la escultura propia, de la talla del retablo, en donde se está pues aprendiendo a acercarse y a trabajar y a tratar con la madera, que luego se podrá también llevar a la imaginería, como veremos en Villabrille y en general en todos los escultores asturianos. Es un denominador común que el escultor asturiano ahonda, profundiza, trabaja la madera, la convierte en algo casi como muy fácil de trabajar, como si fuera arcilla, que no lo es, lógicamente, pero la trabaja de manera muy hábil, de tal forma que puede conseguir unas superficies, unas profundidades, unos recovecos que le dan verosimilitud a la escultura y a las vestimentas de esas esculturas. Me van a permitir, porque he oído aquí una cosa, que ponga en silencio esto, no vaya a ser que tengamos porque estos bichos, cuando menos se lo espera, ahí está. Bueno, ahora ya no nos va a molestar. Bien, el retablo del acebo, Manuel Ron, 1687. Bueno, entonces seguramente, pues si Villabrille está en el año 84 en Madrid, quiere decir que a lo mejor para el 1680, 79, o sea, está ya allí, está en Madrid. O sea, que ha llegado a lo mejor pues con los 10, si está con 21, pues puede haber llegado perfectamente a los 16, 17, haber hecho ahí 4 años de aprendizaje, si llevaba ya alguna... Pero el hecho es que a mí me ha parecido bien traer un poco el panorama que hay en Madrid
en esos momentos, en ese año 80, ¿no? En ese año 80, poco más o menos, pues tenemos las últimas obras de Manuel Pereira, que muere en el año 83, trabaja la madera, trabaja la piedra, en unos momentos determinados, en los años 60, casi era el único que trabajaba la piedra, en tiempos de Felipe IV, casi era el único que trabajaba la piedra, Manuel Pereira, en Madrid. Bueno, tenemos Pedro de Mena, que aunque, como sabemos muy bien, su actuación la hace en Granada, Málaga, en fin, Andalucía, pero va a Madrid también, en los años 60, década de los 60, va a Madrid, lleva obra a Madrid, obra que impacta fortísimamente en los artistas y en la población, como es la Magdalena, como es los bustos de Ceomo y Dolorosa, etcétera. O sea que, aunque no sea, que vuelvo a decir, pero su obra, su trabajo es importantísimo para Madrid, porque todos los escultores van a seguirlo. Bueno, está también Luisa Roldán, que, como sabemos, es escultora del rey. Esta muere en 1704, trabaja la terracota y trabaja la madera. Y está José de Mora, también trabaja para el rey, y en Madrid va del año 69 al año 82. Estos son los años que están en Madrid. Y también he incluido este enigmático, también ese enigmático personaje, aunque hay noticias de él y se dice de él, pues realmente todos son alabanzas, loas. Palomino dice que, en fin, que sus esculturas son... No hay palabras con qué definirlas, que luego pues tenemos contratos que no se le conceden porque es demasiado caro. O sea, quiero decir que es un escultor muy reconocido en su momento, que está en Madrid desde el año 59 al año 90, tiene taller abierto, y que es Nicolás de Bussy. Es un alemán-francés, porque es de Estrasburgo, entonces pues nace siendo alemán y muere siendo francés por el cambio político. Este Nicolás de Bussy, que aunque para el año 69, 70 está trabajando por Valencia, sobre todo por Alicante, Murcia, etcétera, pero tiene en Madrid el taller abierto hasta el año 90. Hasta el año 90 no cierra el taller de Madrid, quiere decir, bueno, Nicolás de Bussy ha venido traído por el don Juan José de Austria para hacer las portadas del nuevo Alcázar Real. O sea que era un importantísimo cargo. Ha trabajado en salones del Palacio de Aranjuez, como decorador y como escultor. Antes de venir hizo una carroza para el rey de Francia, sería para Luis XIII. O sea que realmente, y ciertamente sus esculturas, esta es la Asunción que hay en Santa María de Elche, sus esculturas son ciertamente bellísimas. Como dice Palomino, no hay palabras con que ensalzarlas. Bueno, y Nicolás de Bussy también trabaja la piedra, la madera y la terracota, como Luisa Roldán. O sea que este es el panorama que hay. De este señor no sabemos lo que pudo influir en unos y en otros, pero estos otros sí, está claro que influyeron mucho. El sentimentalismo, el gesto, lo dramático de José de Mora, la sensibilidad, que aporta también Luisa Roldán, esa sensibilidad, ese toque de gracia, de gracilidad, el dramatismo de Pedro de Mena, también ese trabajo minucioso, absolutamente exhaustivo de la madera, que nos hace pensar que eso es tela, no es tela, es madera, pero está hasta el final,
trabajado, o la elegancia de Manuel Pereira. En fin, todo esto es lo que en el año 80 Villabrille se encuentra en Madrid. También, de esto sí se sabe, que Villabrille se forma en Madrid directamente con Pedro Alonso de los Ríos. Pedro Alonso de los Ríos es otro de los escultores que está allí y que está trabajando fundamentalmente pues durante 40 años, ¿no? O sea, desde el año 62 en Madrid hasta el año 1702 que muere. Villabrille se formaría con él, 4 o 6 años, no lo sabemos. El proceso de formación duraba unos 6 años, otras veces eran 4, dependía de cómo viniese el artista, o sea, el aprendiz deformado. Bueno, y de Pedro Alonso de los Ríos, pues teníamos, por ejemplo, atribuido este San Andrés Avelino en San Cayetano de Madrid, pero fundamentalmente se le conoce por los relieves del trascoro de la Catedral de Burgos, del trasaltar de la Catedral de Burgos. El trascoro sería si estuviéramos en Francia, del trasaltar de la Catedral de Burgos. Obra hecha en piedra, trabajó muchísimo, hay muchísima obra documentada de Pedro Alonso de los Ríos, pero hay muchísima desaparecida, hay muchísima que ha desaparecido, y este Pedro Alonso de los Ríos, como vemos, pues trabaja perfectamente bien la piedra. Y ahora voy a dar otro ingrediente más, que no lo he querido dar en el momento para verlo ahora. Este es otro de los relieves de trasaltar de la Catedral de Burgos. El primero, como han visto, era la oración en el huerto. Este segundo es la ascensión del Señor. Y he traído ahora vamos a ponerlo así, un poquito más gris, un poquito más casi blanco y negro, para compararlo con la lámina con la que Rubens, Pedro Pablo Rubens, decora el Miserere Romano de 1612. Se darán cuenta de que hay casi un trasunto fiel de una figura a la otra. O sea, todos sabemos cómo el grabado influye mucho en la pintura, pero menos hemos estudiado cómo el grabado también influye en la escultura. Entonces, en este periodo también que hemos visto antes, por eso he puesto aquí estética y espíritu flamencos. Estética y espíritu flamencos, porque efectivamente Rubens, y no solamente Rubens, sino Van Dyck, Jordaens, todos los flamencos van a influir muchísimo en la pintura, pero también en la escultura, a través del relieve, a través del grabado, mejor dicho, y a través de, luego se plasma bien en el relieve o bien en el bulto redondo. Fíjense, por ejemplo, que aquí prácticamente es literal el revuelo del manto. Este brazo sube más, pero prácticamente es literal, aquí también, y aquí el manto se repliega, pero miren esta nube que hay por detrás, que justamente esa nube es la que Pedro Alonso de los Ríos aprovecha para que el manto se despliegue. ¿Se dan cuenta? O sea que esta nube que hay por aquí detrás, que hace prácticamente el mismo dibujo que hace el manto de Cristo, con lo cual el revoloteo es mayor. Claro, no copian literalmente, sino que hay muchas veces que se inspiran, hay muchas veces que de alguna manera cambian alguna de las zonas, pero el efecto es el mismo. Bueno, entonces Rubens como algo importante. Bien, Miguel de Rubiales es otro de los escultores que está ahí
y que está pues coetáneo de Villabrille, por lo menos en sus primeros momentos. O sea, es mayor, vemos que es 20 años mayor, también muere pues 30 años antes. Bien, pues Miguel de Rubiales también se conoce poca obra suya, pero he traído este sí es conocido, el Paso del Descendimiento de Miguel de Rubiales, desaparecido, por eso viene en blanco y negro, porque lo vamos también a comparar con el Descendimiento de Rubens. Otra vez tenemos a Rubens como el gran maestro, la gran fuente de inspiración de muchos de los artistas que están trabajando en ese momento. O sea que podemos decir que en esos años 70, 80, esos años de el último tercio del último tercio del siglo XVII y de primeros del XVIII, hay una grandísima influencia flamenca, no tanto italiana, fíjense, flamenca, tanto en la pintura como en la escultura. Bien, Juan Sánchez Barba, este muere antes, en 1670, pero también fue muy influyente en Madrid, en el Madrid de ese momento. De Juan Sánchez Barba también se conoce poca obra. La más conocida es este yacente de la Iglesia del Carmen en Madrid, o el Cristo de la Agonía de Caballero de Gracia, y ahora pues se le ha atribuido este resucitado que yo he de confesarles que siempre pensé, nunca lo dije ni nunca lo publiqué, pero siempre pensé que era de Villabrille, de Juan Alonso Villabrille y Ron. Este resucitado que está en la iglesia de San Ginés de Madrid. Bueno, Sánchez Barba entonces ese dramatismo lo va dulcificando al mismo tiempo que las figuras se hacen muy esbeltas, fíjense, se hacen muy esbeltas, se nota mucho en este Cristo, a la manera también que encontramos en el mundo flamenco con Van Dyck y que encontramos en el mundo alemán con Pettel, con George Pettel. En fin, son esas influencias que quizás no se han señalado todavía, pero que ahora estamos viendo claramente visibles. Bueno, y claro, nuestro Antonio Borja de Asturias, nuestro Antonio Borja, seguntino, que se forma en Madrid, seguramente con Miguel de Rubiales, con ese Miguel de Rubiales que acabo de poner del Paso del Descendimiento, y que es absolutamente flamenquista. Podemos verlo en su San Andrés del retablo de Calleras, comparándolo con el San Andrés de Duquesnoy en el Vaticano. Sí que está en el Vaticano, sí que eso es Roma, sí que eso es Italia, pero Duquesnoy es un escultor flamenco que trabaja en... Se me está... Tendré que ir más despacito. Es un escultor flamenco que trabaja en Roma, que muere joven, y que a su muerte su hermano Jerónimo sube otra vez a Bruselas y a Amberes, y allí sigue trabajando. Bueno, entonces yo estoy convencido de que ese Nicolás de Bussy del que he hablado se forma con ese Jerónimo Duquesnoy, y que por lo tanto pues también trae esa estética para Madrid, para España. Aquí tenemos entonces nuestro Antonio Borja, absolutamente seguidor de Duquesnoy, pero no solamente en eso, sino que en estas láminas de la sacristía de la Catedral de Oviedo, en estas láminas está representando ese arte flamenco del siglo XV, esa expresividad, esos cuadros también de Lecce Homo y Dolorosa, que sabemos que hace también Pedro Alonso de los Ríos,
pero que no se han conservado, pero sabemos por documentación que lo hace, y que vemos aquí estas obras que Borja hace para Asturias y que luego son cabeza de serie de otras muchas que se hacen en Asturias por seguidores. Pero vamos, el dato máximo está en el grupo de la Asunción de la Capilla del Rey Casto, que ciertamente está siguiendo en todo también la Asunción de Rubens, que hace para el altar mayor de la Catedral de Amberes. Incluso, no solamente la Virgen, aunque en este caso vaya con las manos juntas y en otro sitio vaya con las manos separadas, sino si empezamos a buscar, a indagar por la parte inferior, pues lo que aquí es una mujer que se asoma al sepulcro, aquí es San Pedro que se asoma al sepulcro, la que mira para arriba, pues mira para arriba, el otro que señala, en fin, son una serie de concomitancias, de paralelismos que nos hacen ver ese flamenquismo. Bien, los coetáneos de Villabrille, coetáneos y además amigos, porque ya digo que la primera aparición en documento público que hace Villabrille es como testigo del testamento de la hermana pequeña de los Churriguera. Entonces aquí tenemos a José Benito Churriguera, que es el mayor, que es de la edad, poco más o menos, y que van a tener una relación ciertamente fluida y extraordinaria entre ambos. Bueno, Churriguera con el retablo de San Esteban de Salamanca, con el de las Calatravas, principio de carrera, el año 1692, final de carrera, y ya pues una estructura y una imaginación absolutamente desbordadas, que no tiene ya nada que ver con el retablo clásico. O también Pablo González Velázquez, un neojuniano, del cual se conoce también muy poco, se le ha atribuido Santa Ana y San Joaquín, y también se le atribuye esta escultura de San Luis, de la fachada de la iglesia de San Luis, de la portada de la iglesia de San Luis de Madrid, de la cual solamente queda esta fachada. Vale. Y por fin, pues llegamos a Juan Alonso Villabrille y Ron, que nos firma con todos sus nombres, y que nos firma y nos data la escultura, que para él me imagino que sería pues la más importante que había hecho en ese momento, o bien que le quedó contento de ella y puso la firma tan explícita. Luego vamos a ver que tiene otras también firmadas, Juan Alonso Villabrille y Ron, la cabeza de San Pablo del Museo de Escultura de Valladolid, antes en la sacristía del convento de Santo Domingo, también allí, de San Pablo, perdón, de dominicos, de San Pablo, de dominicos, en Valladolid. Bueno, es el cabeza en donde se demuestran todas las características, todas las cualidades del escultor, esa expresividad, ese fuerte dramatismo, ese trabajo de la madera exhaustivo, ese perforar la boca hasta la campanilla, paladar, lengua, fosas nasales, ese pelo a pelo de las cejas, de las barbas, esas barbas ensortijadas, realmente movidas, húmedas, blandas, o sea, barbas táctiles que pueden perfectamente ser consideradas casi como de pelo, pero dense cuenta que sin la dureza, esto los escultores duros harían esto, que con esa misma profundidad que estoy señalando ahora mismo con el cursor, insistirían por aquí, por aquí y por aquí. Sin embargo, esa profundidad va cediendo para darle a esas barbas
el brillo, la pictoricidad, se dan cuenta, que necesitan para crear el efecto de verosimilitud y de realidad. Es un escultor que no solamente trabaja bien la madera, sino que sabe conseguir, con esa minuciosidad que trabaja, sabe conseguir también un efecto de pictoricidad. La expresividad es tremenda, usa ojos de cristal, usa pasta en los dientes, o bien hueso también, los talla directamente, son postizos, y gracias a esos ojos de cristal, a poder ubicar y colocar y dirigir la mirada de una manera o de otra, consigue esa fortísima expresividad que estamos diciendo. Está fechada en Madrid y está realizada en Madrid y fechada en 1707. Madriti, 1707. La policromía es también muy importante en la escultura, lógicamente, y como también muchas veces decían los propios escultores, se esculpe con la pintura. Entonces veamos los leves toques sanguíneos. Bueno, pero además de esas esculturas firmadas y además de esas que le atribuía primero Pons, luego Ceán, luego Tormo, que han ido identificándose, además de esas, es que han salido más obras firmadas, y esto es importante, claro, porque con ellas pues podemos perfectamente ya ir definiendo, no solamente nos vamos a mover en atribuciones, sino que vamos a ir claramente concretando, porque son obras indudables de él, vamos a ir concretando su estilo. Entonces, una de ellas, y la primera que apareció firmada, fue San Francisco de Paula en Colombia, en la colección Sofi Arboleda de Cali, Colombia. He intentado por todos los medios conseguir ponerme en contacto con alguien de la Universidad de Cali, de la Universidad del Valle, pero no me han respondido, no sé si es que tendrían los correos mal o qué, porque me hubiera gustado mostrar una fotografía mejor y en color. La fotografía no es mala, pero por lo menos en color y tal. Y además me hubiera gustado saber qué ha pasado con esta escultura. Porque la publicó Santiago Sebastián en los cuadernos del Museo de América, y al poco murió esa Sofi Arboleda, murió, y al poco también se tuvo noticia de un robo en la colección de Sofi Arboleda, de modo que yo no sé ahora mismo, he intentado, ya digo, enterarme de alguna manera, si esta fue de las que se robaron, si esta pasó al museo. He buscado por los museos de Cali, tampoco, vamos, he buscado por internet, lógicamente, tampoco veo nada, entonces no sabemos. Pero bueno. El hecho es que esta pieza también está firmada aquí, en la peana, en estos espacios romboidales que se ven, como Juan Ron, y bueno, vuelve otra vez a ofrecernos esa calidad extraordinaria del escultor, al mismo tiempo que otra cosa importante, el movimiento. O sea, con la que teníamos firmada al principio solamente veíamos la cabeza, cómo trataba las cabezas, pero ahora podemos ver ya cómo trata el cuerpo. Entonces, este escultor sabe perfectamente mover la columna vertebral de forma que, pues al adelantar una pierna, al retrasar la otra, al adelantar un brazo, al retrasar el otro, no solo se mueven las articulaciones de los huesos que están haciendo el trabajo, sino que se mueve también la columna vertebral.
y entonces crea este movimiento elegante, sinuoso, extraordinariamente conseguido, que estamos viendo aquí en este personaje y que también vemos ahí en esas esculturas que tenemos de San Agustín y Santa Rita. Bueno, otra firmada, y en 1708, es esta que del convento de monjas capuchinas de Castellón. Es muy curioso porque está muy repartida la obra de Villabril Lleyrón, con lo cual estamos viendo que trabajó muchísimo, no solamente para Madrid, sino para distintos puntos de España. Este San Juan Bautista en el desierto, que está firmado, como digo, en 1708. Este lo encontró Ferran Olucha Montins, que es un investigador de allí de Castellón, director del Museo de Bellas Artes de Castellón. Y bueno, relacionó también con Villabrille pues otro par de relieves que había allí en las monjas, pero que claramente no son. Pero este está firmado en 1708. Parece ser que se acerca bastante a este dibujo que estamos viendo, con lo cual pues podemos pensar que es una inspiración en este dibujo que vemos de Simone Cantarini. Bueno, en este dibujo no, en el grabado correspondiente, porque Simone Cantarini era dibujante y grabador. Entonces yo, bueno, pues he encontrado el dibujo por ahí, digo, bueno, voy a poner el dibujo, aunque seguro que está también grabada la estampa, y si no esta, pues habrá parecidas, porque tiene otras también bastante parecidas, pero nos damos cuenta de que puede ser perfectamente, incluso, miren, el árbol, las rocas, etcétera, puede ser perfectamente una inspiración ahí en este dibujo. También es un relieve pequeño, un relieve de 60 centímetros, y por lo tanto, pues, así como el San Francisco de Paula tenía una gran monumentalidad, o sea, si les digo, no sé si les he dicho, mide 40 centímetros, o sea, y sin embargo, nosotros podemos ver que esa escultura se puede agigantar todo lo que se quiera, puede ser una escultura de 2 metros o de 2,5 metros, porque la monumentalidad es tremenda y la realización muy minuciosa. Pues le pasa igual, es pequeño, pero la monumentalidad con que está concebido el personaje, el relieve, también es grande. Y este precioso San José con el Niño, también firmado en 1715, y por lo tanto, pues de Peñaranda de Bracamonte, y por lo tanto, obra indudable, además firmado con todo el nombre, con también la localidad Madrid y con la fecha 1715. Vamos a ver en detalle. Fíjense el instante, la captación del instante, que decía Bernini tantas veces, la captación del instante, porque no lo tiene cogido de la mano, sino que está el niño llevando la mano hacia arriba y él intentando coger la mano, pero todavía no se ha realizado la acción. Aquí se ve muy bien el rostro, realmente muy bello, de un joven, no nada idealizado, pero sí de un joven apuesto, de un San José apuesto. Ya saben que en el barroco desechan el San José viejo, el San José vuelve a ser o es joven, y el trabajo detallado, el trabajo de la madera, extraordinario. Siempre las mangas dejan ver otras mangas debajo, y esas mangas a su vez también se ve en las esculturas de aquí del museo, la manga, la camisa que lleva debajo del hábito, y todavía puedes meter la mano más hacia adentro porque está ahuecado. Bueno, este San José vuelve a tener, fíjense, el movimiento que estábamos diciendo,
movimiento importante que también tiene ese San Agustín y esa Santa Rita, al igual que el niño. Aquí tenemos, aquí tenemos la firma, don Joan al Villabrille y Ron Faciebat, Madrid, año 1715. Y otras dos obras firmadas, estupendas, que son este busto del Ecce Homo con un pandán, busto de la Dolorosa, firmado en 1726, obra tardía, como podemos ver, firmado Ron Faciebat. Es curioso porque esta firma Ron Faciebat y el que se le conociera como Ron seguramente pues nos va a indicar, nos va a indicar y nos justifica de alguna manera también el error de Ceán Bermúdez, porque a lo mejor pues el Villabrille, al ser un apellido largo, difícil, etcétera, pues quedó con Juan Ron, y firmaba Juan Ron y se le conocía como Juan Ron, y era del taller del Ron, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces este Ecce Homo, junto con su pandán de la Dolorosa, procedía de los jesuitas de Valladolid, luego pasó al monasterio de San Quirce y Santa Julita, del monasterio de San Quirce y de Santa Julita, y luego ahora está en las Huelgas de Valladolid, o sea que son esculturas que también, muchas de ellas, han ido deambulando, como pasa también con San Agustín y Santa Rita, han ido deambulando y afortunadamente, seguramente su calidad las salvaba, porque si hubieran sido malas, pues déjalo, pero su calidad las ha salvado de tal forma que siempre ha encontrado un sitio donde alojarse. Bueno, este Ecce Homo me va a servir para leer, que también lo apunté en el díptico, lo que dice Ceán de él como despreciativo, como algo que no, que no le hace gala y que hace que no lo considere como un escultor o como un artista extraordinariamente bueno. Claro, tenemos que pensar que Ceán y antes Pons están viéndolo desde el mundo neoclásico. Y claro, desde el mundo neoclásico esto es un horror. Desde el mundo neoclásico, esculturas con la boca abierta, esculturas que se les ve la campanilla, la lengua, esculturas que tienen ojos de cristal y que tienen dientes de pasta, eso es un horror desde el mundo neoclásico. Bueno, entonces, se nota poco o ningún conocimiento del antiguo, desde luego. Falta de nobleza en los caracteres. Y por esto lo traigo, por la falta de nobleza en los caracteres. Realmente, si estamos acostumbrados a ver esos Cristos, incluso el de Sánchez Barba que he puesto al principio, ¿no? O incluso los de luego Salvador Carmona, Luis Salvador Carmona, su discípulo, que están idealizados, que están embellecidos. Este Cristo nos parece un poco raro, o sea, es como un retrato, nos molesta un poco, ¿verdad? O sea, porque es algo que está ahí presente, es algo comunicante y nos molesta un poco. Bueno, pues eso es justamente falta de nobleza en los caracteres, eso es justamente lo que también caracteriza a Villabrille, pero lo que Ceán considera como una grave falta, para nosotros es una gran virtud, porque claro, es justamente la premisa barroca, o sea, el verismo, el realismo, el hacer que todo esto sea creíble, el captar el instante, el captar ese movimiento, o antes de que empiece o después, inmediatamente después de que termine, etcétera, ¿no? Entonces, este Ecce Homo, con veamos también la policromía importante, la postura de las manos, la caña, la soga, todo esto son elementos postizos
reales, no solamente los ojos y los dientes, sino que será la soga, la caña, y por donde quiera que lo miremos vamos a encontrar ese aire de retrato, ¿eh? que nos hace decir, esto no es un Cristo normal, estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Bueno. Bien, esas son las esculturas que están firmadas, ya digo también la Dolorosa, luego vendrá, me parece que en otra diapositiva, y luego las que desde antiguo se está diciendo que son suyas, y son suyas porque Ceán ya las dice como tales, ¿no? Que son estas esculturas en piedra. Villabrille trabaja la piedra y la trabaja muy bien, trabaja la piedra. ¿Con quién lo aprendió? Pues con Pedro Alonso de los Ríos, lógicamente, porque si algo aprendió aquí en Asturias antes de irse, no fue la piedra, sería la madera, ¿no? ¿Con quién? Pues con Pedro Alonso de los Ríos, pero también hemos visto que estaba ese Busi, que también trabajaba la piedra, y estaba ese Pereira, aunque ya había muerto, que también trabajó la piedra, o sea que había una escuela, había una tradición ya del trabajo de la piedra en Madrid. Entonces, estas esculturas del Puente de Toledo, que están en los templetes, en los casilicios, como realmente se llama, en los casilicios del Puente de Toledo, San Isidro y Santa María de la Cabeza, la obra hecha por Pedro de Rivera, en estos templetes extraordinariamente jugosos, fastuosos, de estípites, medallones, etcétera, y las obras de San Isidro y Santa María de la Cabeza. San Isidro, representado en el momento de sacar a su hijo del pozo, saben que este es el milagro del pozo, en donde pues el niño se cae al pozo y entonces milagrosamente por las oraciones de San Isidro las aguas crecen hasta que puede cogerlo fácilmente, y entonces aquí tenemos a ambos, San Isidro y al niño, mirando al cielo, dando gracias, y vean ese giro de cadera, ese giro de cuerpo, ese contraposto tan intenso del cuerpo, y primero el cuerpo y después la parte inferior, las piernas giradas, pero luego a su vez las piernas, una adelantada, otra atrasada, para volver otra vez a hacer otro quiebro importante, los brazos, etcétera. Están muy gastadas, las esculturas están muy perdidas, pero realmente pues hacen ver ese movimiento elegante que estamos diciendo, esa búsqueda de movimiento elegante que caracteriza también a este escultor. Estas esculturas están hechas en el año 23, en 1723, y parece ser que aquí empieza ya a ayudarle Luis Salvador Carmona, porque claro, Luis Salvador Carmona, en ese momento, justamente en ese año, es cuando entra en el taller, y justamente en ese año tiene 15 años, con lo cual, pues no puede ser, en fin, los defensores y los amantes de Carmona quieren quitarle mérito a Villabrille, ¿no? Pero claro, lógicamente, con 15 años poco se puede conseguir. ¿Cómo se nota que no doy clase? ¿Cómo se nota? Porque esto para mí, dando 3 o 4 horas diarias, pues era facilísimo, pero ahora ya, como ya está más oxidada la garganta. Bueno, y Santa María de la Cabeza también representada con un niño, pero que como vemos se ha perdido la cabeza, la mano, en fin, pero el hecho es que vuelve otra vez a ofrecernos esa postura elegante y ese buen trabajo de la piedra que estamos diciendo. Bueno, no quiero retrasarme mucho. En el Hospicio Provincial de Madrid tenemos la escultura de San Fernando combatiendo o
victorioso sobre los sarracenos. Aquí lo tenemos más de cerca. Es también una escultura en la cual volvemos a ver esa elegancia cortesana, pues a base de algo muy sencillo, de colocar el pie sobre la cabeza de un sarraceno, arrodillado ante el otro, y luego pues abajo en el suelo otros derrotados que sirven de peana al santo. Debajo de ello hay aquí este relieve pequeñito que yo creo que no es de Villabrille. También se dice que debe ser de Villabrille. Yo creo que no es de Villabrille, por la sencilla razón de que no es fino, Si fuera de Villabrille sería mucho más fino, O sea, hemos visto cómo trabaja en pequeño el San Francisco de Paula, que son 40 centímetros, pues igualmente podía hacer, y con la minuciosidad que luego trabaja fíjense el San Fernando, el detallismo. O sea, ahí también se ve muy bien, sí, afortunadamente, el detallismo de todos los bordados, los brocados de la capa, de las calzas, el rostro, como está perfectamente también personalizado. Está personalizado, justo lo que decía Ceán, como de mérito. Bueno, pues por ello a mí me hace pensar que lo otro no sería suyo, el relieve de la coronación de la Virgen. Esta está hecha en el año 26, San Fernando, y parece ser que lo pagó el mismo rey Felipe V, porque se vio perfectamente reflejado, le satisfizo tanto la obra que la pagó de su mano el mismo rey Felipe V. Bueno, también estos son atribuciones de Ceán, y seguramente son ciertas, o de Tormo, o de Elías Tormo, que recogería la tradición a primeros del siglo XX. Este Santiago, de las Comendadoras de Santiago de Madrid, montado a caballo, también con el sarraceno de abajo. Fíjense la caracterización perfecta de ambos, y la realización del caballo. O sea, vemos también mucha escultura animalista en Villabrille, y es muy bueno. O sea, cordero de San Juan, león de San Jerónimo, caballo de Santiago, o en San Nicolás de Madrid también se le ha atribuido, y pienso que sí, esta escultura de San Nicolás. Vuelvo otra vez a insistir en la minuciosidad de lo pequeño, por eso la Virgen no me ha parecido de él. Sin embargo, esto, que tampoco es grande, pero fíjense el trabajo minucioso, cómo diferencia los pliegues del alba, un tejido fino, los pliegues de la capa, tejido grueso, o su rostro o sus barbas. Bueno, en 1717 se termina el retablo de la Catedral de Badajoz y se le encarga a Villabrille la escultura del titular, la escultura de San Juan, con lo cual pues parece que sería poco más o menos de ese año, hacia 1717. De nuevo volvemos a levantar la pierna, la otra pierna derecha, pero esta levantada, para acercarse al cordero, acariciar el cordero se restriega contra esa pata, diríamos, y volvemos a ver la caracterización. No son rostros estereotipados, se dan cuenta que estamos viendo cada vez un rostro distinto, no son estereotipados. El Eceomo, el San Juan, la cabeza cortada, por supuesto, el San Pablo. Entonces, esto es... Y es curioso también cómo es muy joven. El rostro, se dan cuenta de que es muy joven. Es que una persona que todavía no ha terminado de cuajar la barba bien, ¿se dan cuenta? Y esa juventud se refleja perfectamente bien en los ojos y en el rostro. Bueno, y este es una
una adquisición del Meadows Museum de Dallas, una adquisición pues, relativamente reciente, de un San Pablo ermitaño. Es terracota y ciertamente es muy interesante. Se ha atribuido a Villabrille, yo creo que con mucha razón, es terracota, terracota. Entonces, con mucha razón, porque volvemos a ver otra vez esa caracterización, esas barbas, esa boca expresiva, ese detallismo a la hora de realizar, por ejemplo, la calavera. Esta calavera, si la vemos por aquí, por la parte de superior, tiene todas las faltas de los dientes, todas las oquedades de las muelas y de los dientes. En fin, es perfecta la realización, la unión de los huesos también está perfectamente reflejada. Y bueno, pues esto habría que relacionarlo con, recuerdan, la tienen en la mente seguro, la Magdalena penitente de Pedro de Mena, con su túnica de palma. Entonces este también está con la túnica de palma, vamos, con cubierta de palma, y este brazo fantástico, en donde, pues gracias a la delgadez, salen todos los tendones, todos los vasos, los huesos, la piedra y otra vez aquí, veamos, todo esta maraña, este bosque de vasos, de tendones y de arterias y de venas, mejor dicho, de venas, estamos viendo por ahí, o al igual que por aquí, etcétera. Miren la calavera, es una realización perfecta, vamos, ha tenido una calavera en la mano, parece casi un vaciado. Bueno, y también se le atribuyó Jesús Urrea, este busto de Cisneros, pero yo realmente tampoco lo veo, yo esto no lo veo, yo veo este busto de Cisneros, lo veo más bien anterior, desde luego anterior, o sea, no, aunque esté también caracterizado y con expresividad y tal, yo realmente lo veo anterior. Urrea ha hecho una labor importantísima en atribuciones e incluso en búsqueda de obras de Villabrille. Ha encontrado alguna de ellas firmada, como fue ese busto que he puesto, que ahora está en las huelgas de Valladolid. Ha publicado, ha atribuido estas que tenemos aquí de San Agustín y Santa Rita. En cuanto entraron al Museo de Escultura, las atribuyó a él. Ha atribuido las esculturas de El Sedo, ahora en Villacarriezo. En fin, Urrea lleva pues bastante, Jesús Urrea Fernández lleva bastante tiempo publicando sobre Villabrille, y realmente las aportaciones que hace son muy importantes. En este caso, yo ya digo, no estoy de acuerdo con el busto de Cisneros, de que sea de Villabrille. Más bien, pues estoy con otro investigador que lo atribuye a un italiano, se llama Orfeo Orselli. Es terracota también, como digo, pero en fin. Vale. Y también cita Ceán, Bermúdez, San Joaquín y Santa Ana. Bueno, que yo creo que son un San Joaquín y Santa Ana en el convento del Prado, que desapareció el convento, y ahora están en Trinitarias, en Madrid, en el convento de Trinitarias, en la calle Lope de Vega, una iglesia que está enfrente de la casa de Lope de Vega, que ahora tanto se visita. Bueno, y estas fueron las que un poco me dieron la clave a mí también para atribuirlas de Pravia, porque claro, al verlas, de pronto fui yo el que pensé que estas eran las de los capuchinos del Prado, y entonces claro, dije, si son las de los capuchinos del Prado, estas son de Villabrille, y claramente lo de Pravia es de Villabrille. También se le atribuye la parroquia de las Maravillas, o sea, el Santo Justo y Pastor, se le atribuye este Cristo crucificado. Esto lo atribuye Elías Tormo,
puede ser perfectamente suyo, porque se le han atribuido varios Cristos crucificados, algunos desaparecidos y otros que no han resistido la atribución. Este sí puede ser perfectamente suyo, por el movimiento, por la delgadez, se dan cuenta la delgadez del Cristo, que esto es algo de la época, del momento, o sea, Sánchez Barba, Nicolás de Bussy, el mismo Alonso de los Ríos, son figuras delgadas, estilizadas, las que utilizan para estos Cristos. Y este también lo atribuye Jesús Urrea. Este es un San Juan Bautista de la iglesia parroquial de Aldeonte, en Segovia. Yo creo que no tiene duda tampoco, es una escultura fantástica. Fíjense que esto es lo que hemos visto en el San Antonio Abad del Museo de Dallas, esta manera de tratar el pómulo, gracias al grito último de que la piel la lleva hacia adelante, estas venas, esta es la vista de frente, incluso están sobre el plato, y estas hojas que tiene aquí cogiendo hacia la peana son las mismas de las de San Pablo del Museo de Escultura de Valladolid. O esta cabeza de San Atanasio, que también la atribuye Tormo, estaba en la capilla de la Venerable Orden Tercera de Madrid, pero desapareció. Marcos Vallaure la buscó y no la encontró, y efectivamente está desaparecida. Esto es una foto del archivo Moreno, que se ha podido encontrar, y Urrea la atribuye también, y desde luego creo que también con bastante acierto. O al igual que este San Elías de Irlanda, de la Galería Nacional de Irlanda, que está San Elías pues venciendo a los herejes. Esto tiene bastante tradición en Villabrille, porque lo primero que hace es un San Dámaso para el Ayuntamiento de Madrid, obra que no se conserva. Esa obra la hizo en el año, creo que el año 90-92, en el año 92, sí, para el Ayuntamiento de Madrid. No se conserva, pero también estaba pisoteando herejes. Ya digo, no se conserva, pero sí se conserva una pintura que se hizo sobre ella. Entonces, por eso se ha podido saber, no la he podido traer, pero eso. Entonces, aquí tenemos esta de Elías pisando las cabezas de los falsos profetas que predican otros dioses. Es la caracterización estupenda, algunos caricaturescos. O este San Félix de Cantalicio, también, que ahora se encuentra en los Capuchinos de Salamanca, procedente de los Capuchinos de Madrid. Las manos desaparecieron, pero también es una escultura impactante. Miren que las barbas suelen ser también muy acreditativas, estas barbas de mechones rizados y ladeadas, y la expresividad. En San Jerónimo el Real había otra escultura de San Jerónimo que fue grabada en el año 1729, que es esta. Está pisoteando también a los herejes, o sea, venciendo la herejía, pisoteando a los herejes. Esta escultura desapareció, pero esta, fíjense, el león de San Jerónimo, pero esta escultura debió ser también importante porque tuvo trascendencia. Entonces aquí podemos ver, bueno, esta es la lectura, imagen de San Jerónimo que se verá en el monasterio de Madrid, tal, bueno. Pero fíjense, Salcillo, en San Agustín, contra los herejes, Francisco Salcillo, miren el grabado, la mano alzada, el libro, pisoteando los herejes, etc.
la de Salcillo, pero yo creo que ambas tienen el origen aquí, en la religión que abate la herejía, el grupo de Legros, de Pierre Legros, que hay en el Jesús de Roma. Claro, esto, como está en un lateral del retablo, los herejes van formando, como si dijéramos, el alerón del retablo, con la religión. La religión y luego los herejes van hacia la derecha para formar esa figura triangular que se necesita, porque en la otra parte hay otra semejante. Sin embargo, si han de estar en una hornacina de retablo, pues los herejes tienen que estar debajo, como pasa aquí y como pasa aquí, en el grupo de Salcillo. Bueno, entonces ese grupo también se lo atribuí yo, y bueno, pues estoy esperando escribir alguna otra cosilla sobre él para centrarme más todavía en ese grupo. Bueno, San Joaquín, la Virgen Niña y Santa Ana del Museo de Cultura de Valladolid. Voy a ir un poco más deprisa, porque como siempre se va echando el tiempo encima. Figuras afables, figuras con una gracia realmente extraordinaria, esas barbas, esas puntas de las barbas, esas figuras fusiformes, con mucha abundancia de tela, siempre Villabrille tiene mucha abundancia de tela, mucha abundancia. Fíjese esto, que es igual que lo que les he puesto antes de detalle del San José de Peñaranda de Bracamonte. No sé si lo recuerdan, que les he puesto un detalle de ese manto cogido por el brazo. Es exactamente el mismo recurso. Ay, perdón. Este que se ha limpiado y se le ha atribuido también, que es el San Marcos del Museo Municipal de Madrid, o también en Madrid el San Antón de la iglesia de San Antón, escultura de madera policromada, muy deteriorada, pero que también tiene todo el aire de Villabrille. Y llegamos a Pravia. Y en Pravia, pues ahí tenemos ese conjunto maravilloso de San Joaquín, Santa Ana, Dolorosa, San Juan, de los retablos. Samaniego, que también trabajó a Villabrille, recogiendo pues las cosas que habían sido ya publicadas y bueno, y haciendo una prosa muy amena y haciendo mucha incidencia en detalles interesantes, ¿no? del entorno, del momento, del milagro, en fin. Es interesante lo de Samaniego. Se pregunta, ¿y por qué no esta Inmaculada del ático? Pues mira, Samaniego, mira, José Antonio, no creo que esté por aquí, pero vamos, nos conocemos mucho. ¿Por qué no la hemos visto de cerca? Porque está muy alta, Entonces habría que bajarla y habría que verla. Desde luego, calidad tiene, pero hay que verla de cerca. Bueno, entonces San Joaquín, Santa Ana, que se dan cuenta que son como esos que he puesto de los capuchinos del Prado, que he puesto antes. Y esta Dolorosa, en principio yo dudé de San Juan, pensaba que San Juan no, porque veía que los pliegues de San Juan eran muy aristosos, eran agudos y aristosos. Sin embargo, los pliegues de Villabrille suelen ser más ondulados, más redondeados, más blandos. Entonces pensé que no, ahora no lo sé. Y desde luego el Cristo que dudé, lo rechazo. O sea, el Cristo no es de Villabrille. El Cristo no es de Villabrille porque tiene una corpulencia que no es propia de Villabrille. Dolorosa, sí. ¿No se dan cuenta la diferencia tan grande que hay entre unos plegados y otros? Estos son más sintéticos. Yo pensaba que esto podía haberlo hecho algún escultor local como prueba, como muestra, y que luego se rechazó. Pero luego resulta que se parece mucho el San Juan de San Isidoro a este y el San Juan del Calvario de la Buena Muerte a este, aunque, vuelvo a decir, los pliegues son distintos. Aquí tenemos, por la asignación de las imágenes de Pravia, que está
se publicó en el año 1981. Estoy contento porque fue la primera asignación, ahí como dije me lancé al ruedo. Sería muy largo explicarlo y ya vamos muy mal de tiempo, ¿verdad? O sea que, claro, yo me encontraba en las actas capitulares de la catedral, cuando iban a hacer los retablos colaterales, me encontraba que los canónigos decían y que contacten con el escultor de Pravia, pero el escultor de Pravia no se podía contactar con él porque se había muerto. Entonces, claro, ya no existía. Estamos hablando de que Villabrille se muere en el año 32 y esos retablos se están haciendo a final de esa década, se están empezando a pensar a final de esa década. Entonces, no podía ser, pero es cierto que pongan proclamas en Madrid, que pongan proclamas en Valladolid, que pongan proclamas en Salamanca, que busquen a un escultor, porque el modelo ellos querían a toda costa que fuera las esculturas de Pravia, los canónigos de la catedral de Oviedo. Entonces, claro, hubiera sido muy sencillo, si hubiera vivido Villabrille, pues voy a Villabrille, se las encargo y ya está, que haga unas variantes, lo que quiera, pero que las haga él. Pero no, entonces esa búsqueda de los canónigos de la catedral, de que no encontraban. Bien, entonces gracias a esa atribución, Fernando Llamazares atribuyó estos bustos de Ceomo y Dolorosa de San Isidoro de León. Claro, es cierto que también coincidía el comitente, don Fernando Ignacio de Arango Queipo, que en ese momento era abad de la Colegiata de San Isidoro de León y fue el fundador de la Colegiata de Pravia, por lo tanto, desde su obispado de Tui, que ya era entonces obispo de Tui, y por lo tanto, pues el mismo comitente encarga al mismo escultor, a lo mejor hasta estas que fueron primero, que se las encargaría primero, sirvieron para no dudar en encargarle las otras. Pero fíjense lo que estoy diciendo de los pliegues. Estos pliegues no son esos. Entonces, es cierto que el rostro, a lo mejor, pero estos pliegues no son esos. Entonces, me sigue costando trabajo atribuir este San Juan también a Villabrille. Bueno, y por los... no te vengas todavía. Por las esculturas de Pravia, luego las de San Isidoro de León, Jesús Urrea atribuye el Calvario que hay en la Capilla de la Buena Muerte de San Miguel, hoy San Miguel, antigua iglesia de los jesuitas de Valladolid. Sobre todo la Virgen, Magdalena y San Juan, poniendo en duda, y yo también lo pongo en duda, el Cristo. Este Cristo tampoco me parece suyo, aunque sea muy expresivo, a no ser, claro, también, luego la historia te da muchas sorpresas, a no ser que le obligaran a hacer algo similar, a copiar algo de lo que había hecho anteriormente. Y el San José de Pravia, que para mí es la obra más preciosa, y digo preciosa, de Juan Alonso Villabrille y Ron, y digo preciosa porque por el significado de la palabra preciosa, preciosismo. Estaba comentando esta mañana que esta escultura tuvo una copia en pequeño en la catedral, hecha por José Bernardo de la Meana, una copia que estuvo puesta en el retablo de San Antonio, entrando a mano derecha el segundo de la catedral, pero se robó, la robaron, desapareció. Entonces yo tenía una foto de esa pequeña también, que se le dio a la policía, y entonces nos hemos quedado sin la escultura y yo me he quedado sin la foto, con lo cual me da mucha rabia porque no se la puedo enseñar. Era idéntica, hecha por José Bernardo de la Meana, con una altura de unos 60 centímetros, con sus botas rojas,
Porque es curioso, esto también habría que estudiarlo, ¿por qué en un momento determinado Juan Alonso Villabrilla y Ron los viste de corto? Deja la túnica larga, porque ¿se acuerdan del que hemos visto de Bracamonte? Que tenía la túnica hasta los pies y que le arrastraba incluso, ¿no? Y sin embargo este tiene la túnica corta, pero es que lo mismo le sucede a San Joaquín, que tiene también la túnica corta. Bueno, el niño es absolutamente bellísimo. La postura, o sea, el conseguir esta unión del niño y el padre, este niño que parece que se está resbalando, que lo va a coger, etcétera. Esto realmente es extraordinario, al igual que estos estudios de manto que hace, y su rostro, desde luego, sí que es igual al de Peñaranda de Bracamonte. O sea, aquí sí que repite modelo. Claro, San José no es San Juan. Entonces, lógicamente tiene que ser el mismo. Y en cuanto a San Joaquín, pues aquí lo tenemos también al hombre con sus botas rojas. Claro, lo del color rojo a lo mejor puede ser de aportación de Juan de Fagundiz, que fue el que policromó, ¿no? Un portugués, pero el vestirlos de corto es lo que realmente resulta también extraño, ¿no? Que de pronto los del Prado Capuchinos del Prado está de corto, este está de corto, San José está de corto y luego otros muchos que vendrán después están de corto. Santa Ana maravillosa, pero miren otra vez, vuelvan otra vez a fijarse en los pliegues. Estos pliegues no son los del San Juan que hemos visto, por eso yo siempre dudo con ese San Juan de Pravia. Estos son los del Prado. Claro, en cuanto yo vi esto en las Trinitarias, dije, caramba, si esto es lo de Pravia. Entonces empecé a hurgar y dije, es que pueden ser los que vinieron del Prado, pues entonces son Villabrille. Aquí tenemos el de Pravia y aquí tenemos el del Sedo. Igual, variante, pues el de Pravia está mirando a la Inmaculada que está arriba y es más viejo, ¿se dan cuenta? El del Sedo está mirando a la Asunción, que la tiene en el centro del retablo. Aquí tenemos el retablo de, ahora mismo que está en Villacarriedo, en los escolopios de Villacarriedo, pero el retablo de el Sedo, el Palacio del Sedo, hecho para los condes de Torrehermosa, San Joaquín, no Santa Ana, sino San Francisco. Estos ángeles que Pablo Cano, que también ha hecho artículos sobre Villabrille, Pablo Cano Sanz, artículos con mucha prosa y tal, pero bueno, que son interesantes porque analizan, estudian y tal, y profundizan. También dice que deben ser del escultor, y a mí me lo parecen, porque realmente son buenísimos. De este tema de los ángeles que aparecen y que se colocan por encima de los retablos y tal, que hay muchos, pocas veces los vemos buenos, pero estos son muy buenos y el movimiento es muy bueno. Y esta Asunción, Inmaculada Asunción, es la mezcla de los dos conceptos también de Villabrille. Bueno, esto se haría hacia 1717, eso sí lo ha demostrado Pablo Cano Sanz, porque está demostrando, pues, metiéndose en la familia, los nombres, el porqué de las advocaciones que tienen que ver con los nombres y cuándo se pueden encargar y cuándo se pueden hacer estas esculturas. Fíjense, caracterización, otra vez, otro rostro distinto, es otro retrato, es otra cosa distinta. Y San Joaquín, joven. Bueno, dos palabras solamente. Es que nos damos cuenta, ¿por qué tanto San Joaquín? Villabrille hace muchos. Hasta en un museo de Francia, de Castres, se ha encontrado un San Joaquín de Villabrille, que puede ser perfectamente de él. Hace muchos. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, en la segunda mitad del siglo XVII, sobre todo en el último tercio del siglo XVII, la devoción a la familia de la Virgen se hace muy patente. Hay catedrales que dedican
un retablo a la familia de la Virgen y otro retablo al Niño Jesús, por ejemplo, afrontados en la Catedral de Barbastro, uno enfrente del otro, ¿no? Y es algo que en Alemania, sobre todo en el siglo XV, la familia de la Virgen se remontan hasta la abuela, Santa Emerengarda, o sea que está la Virgen, Santa Ana y Santa Emerengarda. Bueno, entonces se remontan y la familia de la Virgen está completa. Pues eso llega aquí a finales del siglo XVII y pasa al XVIII. San Joaquín tiene un culto extraordinario. Hay capillas dedicadas a San Joaquín en las catedrales, eso nunca había pasado, y Santa Ana también enseñando a leer a la Virgen. Hasta entonces Santa Ana era la Santa Ana triple, esa que ponen Santa Ana, la Virgen, y encima de la Virgen el niño, se llama Santa Ana triple, ¿no? Pero ahora es Santa Ana con la familia, como madre, o Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, Murillo, Salcillo, en fin, son muchos los artistas que lo... Y también en el Palacio del Sedo estaba Santa Teresa y San Agustín, en este caso vestido de obispo. Estos bultos funerarios yo no los considero tampoco. Urrea piensa que sí pueden ser, yo creo que no, que son piedras, eso son piedras, eso no puede ser, de Villabrille, claro. Y también, fíjense, otro, en el retablo de la Almudena de la Catedral Nueva de Madrid, otra, San Joaquín y Santa Ana, pequeñitos, pero el mismo tipo. En este caso, túnica larga, no túnica corta. Salieron a subasta por Ansorena estas preciosísimas tallas, tamaño mayor que el natural, como vemos, con un dorado muy fuerte y tal. Ahora ya no sabemos el paradero, no se sabe de dónde proceden. Yo pensé a lo mejor de la capilla de Copacabana, de Recoletos en Madrid, que decían que había un San Joaquín y Santa Ana, pero hay un dibujo de los agustinos de Recoletos de Madrid, hay un dibujo en donde San Joaquín y Santa Ana pues realmente no parece que sean. Aunque estos de la capilla de Copacabana también Ceán los atribuye a Villabrille. Hizo mal el dibujo el señor que lo hizo, pues, no lo sé. Lo que es cierto es que, bueno, pues aquí hay estas peanas sostenidas por ángeles, podrían ser estas, no lo sé. Pero en fin, simplemente lo traigo. Y luego ya llegamos, para terminar, y lo siento porque me he alargado un poco de más, a estas magníficas piezas del Museo de Escultura de Valladolid. Son piezas que proceden de Alcalá de Henares. Esto también tiene un estudio ese Pablo Cano Sanz, en donde las analiza y donde demuestra que están en el convento de agustinos de Alcalá de Henares, luego pasan a la parroquia, luego pasan al convento de agustinas y por fin, antes de 1925, se le venden al conde Güell. El conde Güell las tiene en su colección. Digo que antes de 1925 porque el catálogo de esa colección lo publica en ese momento, en 1925, y ahí aparecen estas esculturas. Y aparecen tal y como eran, con el niño de la Concha al lado, San Agustín con el niño de la Concha. Claro, esta fotografía, y esto puede explicar entonces el gesto del santo. Cuando los escultores barrocos hacen un ademán excesivamente marcado, no es para decir qué amanerado es este santo, sino es porque nos están indicando que ahí hay un gesto que obedece a una razón. El hecho es que aquí tenemos a ese niño que se encuentra San Agustín en la playa, intentando meter toda el agua del mar con una concha, intentando meter toda el agua del mar en un hoyito que había realizado ese niño, ¿no? Entonces, claro,
cuando el niño le está diciendo, que le está hablando, le está diciendo, fíjense que tiene la boca abierta, le está diciendo que estoy metiendo el agua del mar aquí dentro del hoyo, pues Agustín dice, ¿qué me dices? Es el gesto lógico de, ¿qué me dices? ¿Qué tontería me estás diciendo? Eso no se puede. Eso explica ese gesto. Si no, ese gesto sería afectado. Pero en este caso no es nada afectado. Bueno, entonces ese niño desapareció en la colección Güell, ya cuando los descendientes del conde Güell vendieron la obra y Santa Rita la vendieron al Estado, ya el niño ya no estaba. No sabemos si pues lo tendrá algún descendiente en algún palacete, en alguna casa, en fin, es un objeto pequeñito, eso todo viene muy bien para mí, mira, para ese rincón, me lo voy a quedar, el santo es un trasto, entonces seguramente fue así, de tal forma que solamente nos ha llegado el San Agustín. Aquí tenemos la caracterización, sus barbas, eso que he citado antes de más insistidas por una parte que por las otras. Estas son fotografías del archivo Moreno y Santa Rita, que también llevaba un crucifijo, que no sería este, porque este crucifijo es demasiado pequeño, llevaba un crucifijo, pero ahora tampoco lleva crucifijo, y una palma de martirio con 3 coronas, una palma enorme, ¿se dan cuenta? Enorme, con su estigma, con su espina clavada en la frente. Santa Rita fue declarada santa en 1900, o sea que aquí se le está haciendo la escultura aún siendo beata. Pero claro, esta foto la he traído, la robé el otro día de internet. Gabino, ¿estás por ahí, Gabino? Ah, sí, porque estás tú, pero te borré, te quité. Te quité. Entonces es buenísima porque aquí se ve muy bien también el movimiento de la figura. Es muy extraña la existencia de esas palmas, o sea, de esa palma con esas coronas, pero bueno, se ha interpretado como que fuera los 3 martirios, o sea, el marido y los 2 hijos, que también Santa Rita se casó muy joven con un hombre que la maltrataba, pero un día ese hombre lo mataron unos, y entonces los hijos de Santa Rita juraron matar a los asesinos de su padre. Santa Rita rezó para que sus hijos se murieran antes que ser asesinos, y sus hijos se murieron y no fueron asesinos. Claro, al no ser asesinos, pues irían al cielo. Vale, entonces, claro, la pobre mujer, pues parece ser que estos serían esos 3 martirios que tuvo con el marido y con los 2 hijos, intentando matar al asesino de su padre, y ella rezando para que se murieran antes de que fueran asesinos. Vale. Con la espina, que es una espina que le apareció milagrosamente en la frente, porque era muy devota de la pasión de Cristo, y entonces pues Cristo la hizo partícipe de su pasión, clavándole ahí una espina que apareció y que murió con ella, que siempre la tuvo ahí. Bueno, ya 2 palabras, consecuencias. José Galván entra como discípulo de Villabrille, se casa con la hija, con Andrea, con la hija de Villabrille, y continúa el taller. José Galván, se tienen también algunas noticias, conocimiento de algunas obras suyas, pero quizás la más interesante, por eso la he traído, es el sepulcro del obispo Antonio Idiáquez de la Catedral de Segovia. José Galván muere en el 66, aquí tenemos el detalle, muy bueno. Fíjense que viendo cómo se trabaja la piedra y cómo se trabajan los sepulcros, todavía nos ratificamos más en que los del Sedo no sean de él. Los del Sedo no pueden ser de Villabrille, los que acabamos de ver ahí con las pelucas. Y Luis Salvador Carmona, extraordinario escultor,
que cierra, muere en 1767, cierra este ciclo del gran barroco, pero veamos cómo ya embellece, lógicamente embellece, aprende con Villabrille, pero a él no le podrá decir, y de hecho no lo dice, Ceán Bermúdez, que, como hemos dicho antes, falta de nobleza en los caracteres, porque sí, efectivamente son caracteres idealizados, bellísimos, muy nobles, pero fíjense qué bien supo trabajar la madera también Luis Salvador Carmona, que sin duda aprendería de su maestro Juan Alonso Villabrille. Estos caracteres embellecidos, esta es la Inmaculada de Lesaca en Navarra, y también pues termina trabajando en los reyes que se hacen para el Palacio Real Nuevo de Madrid, cuya dirección pues lleva consigo Juan Domingo Olivieri, y uno de los que trabajan con italianos, con franceses y con los más cualificados españoles ya neoclásicos es Luis Salvador Carmona. Entonces está en el barroco, emanando de Villabrille, el más barroco, porque Villabrille quizás sea el más barroco de los barrocos, y pasando ya al mundo idealizado del academicismo y neoclasicismo. Y bueno, lamento haberme retrasado tanto.